Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Casteblanco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el conector lógico conjunción. ¿De acuerdo? Entonces, primero, como vimos en el video sobre la disyunción, voy a explicarles cómo usar el conector lógico conjunción utilizando dos proposiciones simples, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Pues dos proposiciones simples. Veamos estos ejemplos que les voy a dar. Están las proposiciones simples P. Bogotá es la capital de Colombia. Esta es una proposición simple y es verdadera, porque Bogotá sí es la capital de Colombia. Por esto, P es verdadera y es una proposición. Siguiente ejemplo. Q. Los días tienen 48 horas. Los días tienen 48 horas es una proposición que falsa, los días tienen 24 horas. Entonces, ¿qué situación tenemos? Que P es verdadera y Q es una proposición falsa, ¿de acuerdo? Pero entonces eso no nos interesa, nos interesa unir estas dos proposiciones con la conjunción. Entonces veamos cómo se hace. Para conectar la proposición P y la proposición Q utilizaremos el símbolo lógico, este símbolo lógico. Como ustedes se dan cuenta es como una flecha hacia arriba, es como una punta hacia arriba, ¿de acuerdo? Este es el símbolo en lenguaje simbólico de qué? De la conjunción. Entonces vamos a ver cómo unir P y Q con este símbolo lógico. Entonces, lo primero que hacemos es poner la proposición P, nuestra primera proposición. Aquí siguiente vamos a poner que el símbolo lógico de la conjunción y lo colocamos. P conjunción, ahora necesitamos colocar el siguiente conector lógico, la siguiente proposición, nuestra proposición Q, ¿de acuerdo? Entonces la ponemos. Concluyendo que acá tenemos nuestra proposición compuesta, que es componer con la conjunción las proposiciones P y la proposición Q, ¿de acuerdo? Esto es que el lenguaje natural. Como ya hemos visto, hay dos lenguajes que vamos a usar. El lenguaje simbólico, disculpen, esto es el lenguaje simbólico. Vamos a utilizar lenguaje simbólico y lenguaje natural. Esta es la conjunción de P y Q en lenguaje simbólico. Veamos ahora el lenguaje natural. Para conectar las proposiciones P, la proposición P y la proposición Q, usaremos la letra I, la Y, ¿de acuerdo? La Y. Entonces veamos cómo se conecta esto en lenguaje natural. Entonces para conectarla necesitamos primero poner aquí la primera proposición, que sería ¿cuál? Bogotá es la capital de Colombia. Entonces la colocamos. Bogotá es la capital de Colombia. Ahora necesitamos añadirle una Y, ¿de acuerdo? Que es la Y de la conjunción. Entonces, Bogotá es la capital de Colombia y aquí siguiente vamos a poner que la siguiente proposición, la proposición Q, que haría de la siguiente manera. Bogotá es la capital de Colombia y los días tienen 48 horas. Esto es el ejemplo, un ejemplo de cómo conectar la conjunción en lenguaje simbólico y en lenguaje natural de estas dos proposiciones que tenemos acá. Estas dos proposiciones están unidas en lenguaje simbólico y en lenguaje natural. En lenguaje simbólico utilizamos el símbolo de la conjunción, que es esta flecha hacia arriba, y en lenguaje natural utilizamos la Y, ¿de acuerdo? Listo. Ejemplos de conjunción. Vamos a ver dos ejemplos de conjunción para dejar un poquito más claro esto o reforzar el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que la conjunción es un conector lógico, es binario. Yo necesito para utilizar la conjunción necesito dos proposiciones. En este caso voy a utilizar dos proposiciones simples, ¿de acuerdo? Y ustedes van a ver, van a revisar, estén pendientes de las proposiciones que yo les diga son proposiciones. Puedo estar equivocado. Entonces, por ejemplo, esta, P, soy un gato. Esta es una proposición, pues es falsa, puesto que no soy un gato, pero independiente de eso, es una proposición. P es una proposición falsa, pues yo no soy un gato. Entonces, P soy un gato. Proposición, muy bien. Siguiente proposición. Gabo nació en España. Gabo es Gabriel García Márquez, ¿de acuerdo? Entonces, P, Gabo nació en España. Entonces, P es falsa y Q también es falsa. Yo puedo hacer la conjunción de dos proposiciones falsas. No siempre tengo que trabajar con proposiciones verdaderas. Desde que sea proposición puede ser falsa, puede ser verdadera. Entonces, unámoslas con la conjunción en lenguaje ¿qué? Primero en lenguaje simbólico.
¿Cómo es el lenguaje simbólico? Pongo P, el símbolo de la conjunción, que es la flechita, es como una punta hacia arriba, es una flecha hacia arriba. Entonces la colocamos. Y aquí ponemos Q. Aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos, aquí tenemos la conjunción de la proposición P, P conjunción Q, ¿de acuerdo? ¿Esto es en qué? En lenguaje simbólico, en lenguaje de la lógica matemática, en lenguaje proposicional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En lenguaje natural, es el que nos falta. Entonces, en lenguaje natural, ¿cómo queda? Pongo la primera proposición, ¿sí? Entonces la pongo. Y la voy a conectar con la segunda proposición utilizando la Y. ¿Listo? Entonces pongo la Y. Aquí está en mayúscula, la Y. Soy un gato y Gabo nació en España. Este es un ejemplo de qué? De la conjunción de dos proposiciones en lenguaje natural. Soy un gato y Gabo nació en España. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, pero eso no tiene ningún sentido decir, soy un gato y Gabo nació en España. Esa es la idea. Desde que sea proposición las puedo conectar. Ya el valor de verdad lo vamos a ver en videos posteriores. ¿Listo? Entonces, lenguaje simbólico, lenguaje natural. ¿Listo? Veamos otro ejemplo para reforzar. Veamos la proposición T. Como ya les había dicho, las proposiciones yo les asocio una letra, les asigno una letra para hablar de la proposición T. Los iPhone son carros. Esta es una proposición falsa porque los iPhones, un iPhone es un teléfono celular. Tenemos una proposición falsa, pero eso no importa. Para conectar la conjunción no importa su valor de verdad en este caso. Eso lo vamos a entrar a analizar después. Entonces, T, los iPhone son carros. Proposición falsa, no importa. Siguiente proposición, la proposición H. Estoy viendo un video tutorial. Estudiantes, ustedes como están viendo este video tutorial, H es verdadera. Y yo le quise a esta proposición, le puedo haber puesto la letra pues que yo quisiera, pero pues me gustó, dije voy a ponerle la letra H, para que no piensen que siempre las proposiciones son P y Q. P y Q es la forma clásica que siempre se encuentra cuando hablan de proposiciones. Pero le pongo, a esta le puse la letra T y a esta le puse la letra H, ¿de acuerdo? Entonces, lenguaje simbólico. Entonces, lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Primero pongo T. Después tengo que añadir el símbolo que. El símbolo de la conjunción. Lo tengo que poner aquí al lado. Entonces lo ponemos. T, símbolo conjunción, y le pegamos la siguiente proposición. La proposición que. La proposición H. ¿De acuerdo? Y aquí ya tenemos que la conjunción de la proposición T y la proposición H en lenguaje simbólico. Nos falta el lenguaje natural, ¿cierto? Tenemos que conectar estas dos, la proposición T y la proposición H, las tenemos que conectar en lenguaje natural. Queda así. Primera proposición, la escribo, le agrego la Y. Con eso, con la Y es que yo conecto. ¿Listo? Y. Y después pongo el siguiente. Entonces, primero, los iPhone son carros y estoy viendo un video tutorial. Entonces, si yo tengo las proposiciones simples T, los iPhones son carros y H, estoy viendo un video tutorial, ¿qué tenemos acá? Lenguaje simbólico, T, conjunción H. En lenguaje natural, los iPhones son carros y estoy viendo un video tutorial. ¿De acuerdo? Así se conectan dos proposiciones simples con la conjunción. Les he dado dos ejemplos. Vamos ahora a la tabla de verdad. Tabla de verdad de la conjunción. Entonces, para hacer la tabla de verdad de la conjunción, voy a valerme de estas dos proposiciones simples. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la primera proposición simple? Es P. Y la segunda proposición simple es Q. Entonces, ya saben, en las tablas de verdad cómo funcionan. En la primera entrada, en el primer renglón, ponemos proposiciones o los nombres de las proposiciones. Acá P y Q. Y acá, aquí debajo, ponemos los valores de verdad. ¿Por qué hay tantos valores de verdad? P solo tiene dos valores, verdadero o falso. Y Q también, verdadero o falso. Este, este arreglo de todas estas valores de verdad hace que yo tenga todas las posibles combinaciones entre P y Q. Veamos el primer ejemplo. Cuando las dos son verdaderas. Segundo ejemplo. Cuando P es verdadera y cuando Q es falsa.
Tercer ejemplo, cuando P es falsa y Q es verdadera. Y este es cuando las dos son falsas. Este arreglo de todas estas entradas hace que yo tenga la combinación de todos los posibles casos en que de los valores de verdad de las dos proposiciones. Son las dos verdaderas, la primera verdadera, la segunda falsa, la primera falsa, la segunda verdadera, y las dos al tiempo falsas, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué nos interesa hacer? Vamos a hacer la tabla de verdad de la conjunción, ¿cierto? Entonces, acá ya saben, acá ¿qué voy a poner? Acá arriba. Voy a poner la conjunción de P y Q, ¿de acuerdo? Entonces ponemos P, conjunción Q. Entonces, ¿cómo funcionan ahora las tablas de verdad? ¿Qué voy a poner en estas entradas? Estas entradas sirven para poner, por decirlo de alguna manera, conclusiones. Entonces, la conclusión, cuando yo tengo que P es verdadera y Q es verdadera, la conclusión es que la conjunción, en el caso en que las dos son verdaderas, va a ser ¿qué? Verdadero. ¿De acuerdo? Esta es como una casilla de conclusiones. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, concluyo que P conjunción Q es verdadera. ¿De acuerdo? Y en los otros casos es falso. Miren cómo titila, ¿de acuerdo? ¿Qué me está queriendo decir acá? Me está queriendo decir, la conjunción es falsa cuando al menos una es falsa. ¿Sí? Entonces miren, ¿sí ven? Cuando la conjunción es verdadera, cuando las dos al tiempo son verdaderas. Si yo tengo esa condición, concluyo verdad. Pero si una falla, por ejemplo acá, ¿cuál falló? Esta. ¿Cuál falló acá? Esta. ¿Cuál falló acá? Las dos fallaron. Por lo cual, las dos se me vuelven falsas, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a hacer una comparación de tablas de verdad. Bueno, concluyamos. ¿Listo? Entonces ya claro. La conjunción es falsa cuando al menos alguna de las proposiciones es falsa. ¿Listo? Vamos ahora, para reforzar el concepto, vamos a hacer una comparación de las dos tablas de verdad que ya hemos usado. La de la conjunción y la de la disyunción. La conjunción es la de este video. ¿Listo? Entonces, añadémosle valores de verdad. La primera, la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. De resto, ¿qué pasa? Cuando las dos son verdaderas es verdadero. De resto es falso. ¿Listo? Ahí está. Veamos la disyunción. ¿Qué dice la disyunción? La disyunción dice que es falsa cuando las dos son falsas. Disyunción. Cuando P y cuando Q son falsas, que es este caso, cuando las dos son falsas, yo concluyo que esto qué es falso. La disyunción me dice, cuando yo tengo dos proposiciones falsas, su disyunción es falsa. Mírenla acá. En los otros casos es verdadero. O sea, ¿listo? Entonces, la disyunción, desde que alguna sea verdadera, es verdadero. Acá las dos son verdaderas, por lo cual aquí es verdadero. Esta es verdadera, por lo cual aquí es verdadero. Esta es verdadera, por lo cual aquí va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Estas tablas son un poquito, no son difíciles de entender, ¿de acuerdo? Y no se preocupen de aprendérselas ya mismo de memoria. Las van a trabajar durante todo el curso, entonces mientras más van trabajando con ellas, las van entendiendo, ¿de acuerdo? Son muy sencillas. ¿Qué hacen las tablas de verdad? Dimensionar los posibles valores de verdad, acá. Y acá, esta columna es de conclusiones, ¿de acuerdo? A partir de los valores de verdad de estas combinaciones, yo concluyo cosas, ¿de acuerdo? De esta combinación, concluyo esta. De esta combinación, con la conjunción, concluyo esta, ¿de acuerdo? Digamos acá, con esta combinación de que las dos son verdaderas, yo con la disyunción concluyo que eso es verdad. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Entonces las tablas de verdad que me sirven para dimensionar todos los posibles valores de verdad. Vamos a dar unas conclusiones sobre este video sobre la conjunción. Conclusiones. El símbolo de la conjunción en lenguaje simbólico es que una flecha hacia arriba. ¿Sí la ven? ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen que entre más van trabajando, más eh, se les va quedando. No se preocupen de aprenderlo en este instante. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Conclusiones. El lenguaje, el lenguaje, el símbolo de la conjunción es la flecha hacia arriba. El símbolo de la conjunción en lenguaje natural, ya sabemos, el lenguaje natural es el de las palabras, con el que hablamos, el de las letras.
el de las, sí, el con el que hablamos y las palabras. Entonces yo conecto con la conjunción, conecto con la Y. ¿Listo? Siguiente conclusión. Eh, la conjunción entre P y Q es verdadera solo cuando P es verdadera y Q es verdadera, ¿de acuerdo? Ya saben, de resto es falso. Entonces, la conjunción es verdadera cuando las dos al tiempo son verdaderas. De resto, tenemos proposiciones falsas. ¿Listo? De resto son falsas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Este sería otro video de nuestra página web. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego.